Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y muchas gracias por la invitación a dar el coloquio. Yo les voy a contar un poco de nanotecnología aplicada a energía solar. Y en ese contexto les puedo contar que yo hice mi doctorado en la Universidad Católica y no tenían idea de lo que era la energía solar. Y les cuento eso porque eso significa que si uno quiere aprender algo y si el tema le interesa, entonces lo puede aprender. Y yo sabía de nanotecnología y bueno, aprendí de energía solar y es un poco lo que yo les vengo a contar ahora. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El problema o la solución? ¿Ya? Y no quiero que me contesten, quiero que lo reflexionen. ¿Ya? A veces uno tiene un problema, lo soluciona, puede tener la solución sin tener el problema. Esa es la reflexión que yo los invito a hacer un poco a lo largo de esta presentación. Voy a hablar primero de nanotecnología, que es lo que sí aprendí en mi doctorado, ¿ya? Y después cuando llegué a trabajar aquí también. Entonces, esto de la nanotecnología suena por todas partes, porque realmente tiene un montón de aplicaciones en muchísimas áreas. ¿Pero qué es nano? ¿Qué es nanotecnología? Bueno, es súper simple. Tomamos algo grande y lo dividimos en muchos pedacitos muy pequeños. ¿Ya? ¿Qué tan pequeños? Bueno, toman un pelo y dividen el diámetro del pelo en 100.000 partes y ahí tienen el orden de nanómetros. Son cosas así de chiquititas. ¿Y qué tienen de espectacular? Que como se ve aquí, al romperse, entonces la superficie expuesta es mayor que el volumen. Como la superficie es mayor que el volumen, hay muchos átomos del material que están en contacto directo con el aire o con el ambiente. Y esos átomos son súper reactivos. Eso genera nuevas propiedades. Además, vamos a tener que son estructuras, nanoestructuras, muy chiquititas y por lo tanto van a presentar propiedades físicas distintas. Por ejemplo, el color del oro. Si yo les pregunto de qué color es el oro, ustedes van a decir dorado, amarillo o cosas por el estilo, ¿ya? Y está bien, yo también estoy convencida y si me regalan algo de oro, voy a fijarme que sea dorado. No me la voy a creer. ¿Ya? Pero en el nanomundo, el oro es azul, es verde, es naranjo, es violeta, es café. El color del oro cambia según el tamaño que yo tenga de partícula o la forma que yo tenga de mi nanopartícula. Entonces, es así de nuevo todo el mundo que estamos conociendo. Todas las propiedades físicas que hemos conocido de todos los materiales se comportan distintos. Y peor, porque no puedo decir ya, las nanopartículas de oro, por último, van a ser rosadas. No, porque depende del tamaño. Ya, está bien, las nanopartículas de oro de 10 nanómetros van a ser rosadas. No, tampoco, porque depende de la forma. Entonces, el ámbito de estudio es enorme. Dentro de los nanomateriales, uno de los más famosos es el grafeno. El grafeno lo conocíamos hace rato porque todos hemos tenido un lápiz grafito alguna vez, todos hemos dibujado y en el fondo lo que hacemos es que va quedando grafeno o carbono en la hoja de papel cuando escribimos con el lápiz grafito. Así que el grafeno en realidad está súper conocido, pero nadie había podido aislar una sola capa de grafeno. Hasta que se hizo más o menos por el 2004 o 2005. Ya no me acuerdo la fecha. Y el grafeno es una parte súper importante de mi historia de vida y de cuando yo llegué acá a la universidad, hace ya harto rato como investigadora. Y llegué a trabajar con Patricio, y Patricio me dijo, vamos a trabajar en grafeno. Yo no conocía el grafeno, no se había descubierto hace mucho, y yo dije, ya bueno, vamos a trabajar en grafeno. Y nos pusimos a trabajar en grafeno. Y el grafeno
es un material súper interesante, es una monocapa de átomos de carbono que tienen este orden que se llama de panal de abeja, los átomos, y se dice que es la madre de otros nanomateriales como los nanotubos de carbono, los fulerenos o el grafito. Ya, eso de la madre sí está bien, pero es como la madre que nació después, digamos, porque de estos nanomateriales que están aquí, el grafeno fue el último en ser efectivamente aislado y sintetizado. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en grafeno, yo me enamoré del grafeno, así que les voy a contar un poco de grafeno y de lo que hacemos con el grafeno. Primero, hacemos grafeno. ¿Cómo se hace grafeno? ¿Cómo se hace este material que es una sola capa de átomos de carbono? Bueno, usamos un horno y usamos un foil de cobre. Así como existe el alusa foil que ustedes usan en la casa, existe el cobre foil, que es el que usamos aquí en el laboratorio. Entonces ponemos nuestro foil de cobre y tenemos estos gases que se llaman precursores. Uno de estos gases es el CH4, el metano, que cuando entra aquí en el horno, que está a muy alta temperatura, del orden de los 1000 Celsius, los átomos de carbono del metano se separan de los átomos de hidrógeno y quedan en el cobre. Y ahí entonces empieza a formarse este grafeno, estos átomos de carbono se empiezan a ordenar en el sustrato de cobre y nos queda un hermoso grafeno. ¿Ya? Así es como se ve el horno en el laboratorio. Si ustedes pasan algún día a los laboratorios del tercer piso, así es como estamos haciendo grafeno. Después tenemos que ver qué tan lindo nos quedó nuestro grafeno. Primero tenemos una gran película de grafeno. ¿Ya? Esta es más o menos pequeña, es como de medio centímetro. Tenemos algunas que son de 1 centímetro y otras que son hasta 2 centímetros. Estamos hablando de 2 centímetros de un nanomaterial, ¿ya? De una capa de átomos de carbono. Así que básicamente tenemos una hoja de un nanomaterial. Es súper. Y esto es microscopía óptica. Pese a que es un nanomaterial, una sola capa de átomos de carbono, se ve perfectamente en el microscopio óptico cuando nosotros tenemos nuestro grafeno arriba de silicio. Aquí se ve la agullita, ¿ya? Esta imagen la modifiqué un poco para que se pudiera ver bien en la presentación. Ya no es tanto el contraste, yo lo aumenté para la presentación. Pero aquí vemos nuestro supergrafeno crecido ópticamente. Después, queremos ver ya, ok, ¿qué más podemos saber de este grafeno? Bueno, hacemos lo que se llama espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman consiste en que incide un haz de luz en el material que yo estoy estudiando y la mayor parte de ese haz después se va a escaterear de manera elástica, o sea, va a salir más o menos con la misma longitud, va a salir con la misma longitud de onda con la que estoy. Pero parte del haz va a interactuar con los modos vibracionales de la molécula. Y por lo tanto la energía de ese haz se va a modificar. Y esa es la parte que yo estoy mirando. La modificación en la energía del haz. Eso se llama Raman shift. Y aquí vemos un gráfico de cómo es el Raman shift. Entonces, ¿qué tan corrido estoy yo de la longitud de onda de la incidente? ¿Ya? Esto por convención en realidad se mide en 1 sobre centímetros, pero es básicamente el corrimiento que yo. Y estos son los peaks específicos del grafeno que uno quiere estudiar. Y tiene el nombre. Este peak que está aquí es el peak que se llama 2D. Y básicamente atiende a los modos vibracionales que están en el plano. ¿Ya? Los átomos de grafeno que vibran en el plano. Este peak G atiende a los modos vibracionales que están perpendiculares. Y este peak D
grafeno tiene algunos defectos, entonces aparece este pic D. ¿Ya? Este es un grafeno que hicimos en el laboratorio y que no tiene ningún defecto. ¿Ya? Lo que muestra la alta calidad del grafeno que hacemos en el laboratorio. La gracia de poder medir los modos vibracionales horizontales y los modos vibracionales perpendiculares es que yo más o menos puedo ver cuál es el número de capas que tiene mi grafeno. Yo podría tener una sola capa de átomos de carbono, como es este el caso, si este modo es la proporción entre este modo y este modo es mayor a 2, tengo una capa. Si estos dos pics son más o menos iguales, quiere decir que tengo dos capas de grafeno, y si el pic G es más grande que el 2D, entonces quiere decir que ya tengo 3 o más capas de grafeno. Entonces la gracia de la espectroscopía Raman es que yo puedo saber cuántas capas de grafeno tengo y además cuál es la calidad de mi grafeno. También podemos caracterizar nuestro grafeno por STM. STM es microscopía de efecto túnel. Quienes tomaron 140 conmigo conocen la microscopía de efecto túnel. Espero que este semestre también la vean en Física 140, quienes lo están tomando. La microscopía de efecto túnel básicamente consiste en que hay una diferencia de potencial entre la muestra y la punta, pero la punta no topa la muestra, ¿ya? Y ahí es donde entra el efecto túnel. Sin que la punta tope la muestra, los electrones llegan de la muestra a la punta. Y esos electrones que llegan de la muestra a la punta generan una corriente. Entonces, donde hay más electrones, yo voy a tener más señal de corriente. Donde hay menos electrones, voy a tener menos señal de corriente. Con esto, yo puedo ver exactamente los átomos de mi muestra. Y aquí está mi grafeno. Y aquí está la microscopía de efecto túnel de grafeno. Y después, bueno, yo le puedo decir al programa que me muestre la imagen en 3D y veo mi grafeno que se ve como una caja de huevos. Sí. ¿Estos distintos tipos de microscopía no alteran de alguna forma el material? Es una súper buena pregunta. Yo creo que una de las gracias de la espectroscopía de efecto túnel es que no genera mayores alteraciones a menos que tú quieras, ¿ya? O sea, tú puedes modificar el material a propósito, pero en sí en la medición se supone o se espera que no, justamente porque no entra en contacto en el material. Pero sí se hacen modificaciones a través de este tipo de sonda. Ah, eso, sigan preguntándome, Iván. ¿Se puede usar un láser, algo así, para que también? Para caracterizar El café, o sea, una longitud de onda que agarre varios átomos, entonces, ver la reflexión, la absorción, sí, o sea, a ver, puedes, por ejemplo, usar de hecho luz visible para caracterizar reflexión y transmitancia, y eso también es parte de lo que hacemos, sí. Y también usamos, por ejemplo, el láser cuando mostré lo de la espectroscopía Raman. Eso es como lo que se me ocurre a priori, pero podría darle más vuelta a la pregunta. ¿Qué longitud de onda? La del láser que mostré recién, ese es de 632 nanómetros, color rojo. Pero también hay, Raman se usa mucho con láser verde de 500 algo nanómetros. Y por favor vayan preguntando, así me siento más en clase y menos. AFM, por supuesto, no podía dejar de mostrar la microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica lo que hace es que la punta sí entra en contacto con la muestra y se va moviendo cuando está en contacto con la muestra, y eso genera que si yo hago incidir un láser sobre esto que se llama cantilever, entonces al moverse la punta se va a mover el reflejo del láser. Y entonces puedo ir mapeando la superficie, ¿ya? Y yo sé que
Benjamín se muere por corregirme y decirme, no, profe, no necesariamente toca la muestra. Es cierto, pero no quiero profundizar. Ya, vamos a pensar que sí, y que en el fondo es como un palo que va pasando por una superficie y entonces va haciendo la topografía de la superficie. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Que yo puedo hacer este mapeo, que también es de grafeno, ahí se ven las arruguitas de grafeno, y la gracia es que yo puedo medir la altura de estas arrugas, o la altura, cualquier diferencia de altura que yo tenga en mi muestra. Entonces, aquí tengo las diferencias de altura. Y por ejemplo, esto tiene una diferencia de altura de 0,25 micrones, o sea, 250 nanómetros. Entonces ustedes me dicen, oye, tengo una capa de átomos de carbono, que mide como 0,3 nanómetros máximo. Y de pronto aquí yo tengo 250 nanómetros de altura. ¿Qué pasó? Bueno, el grafeno se arruga. Acuérdense que además nosotros estamos produciendo grafenos así como de varios centímetros, ¿ya? Por lo tanto, en el periodo en que uno lo prepara, lo transfiere, etcétera, etcétera, se generan estas arrugas. Pero no hay ningún problema, ya vamos a mostrar que nuestro grafeno es espectacular. Aquí hay una imagen de microscopía electrónica, SEM es por Scanning Electron Microscopy. Y básicamente la microscopía electrónica funciona igual que la microscopía óptica. Pero en vez de luz, ¿ya? Y los lentes de luz usa electrones, y en vez de los lentes de luz usa estos imanes para ir enfocando los electrones. Eso también se ve en 140. Entonces, les hablé un montón de formas que tenemos de caracterizar el grafeno, no solo para contarles que hacemos grafeno y que el grafeno es bacán, sino que aproveché de mostrarles un poco cuáles son las técnicas que uno usa cuando trabaja con nanomateriales. Igual, es cierto, todas las varias de las informaciones que ha dicho no tenía idea, pero igual he escuchado como muchas informaciones de grafeno y teniendo la oportunidad de que aquí mismo se dice. ¿Qué tan costoso sería, teniendo en cuenta que se gasta para producirlo? Se necesita no solo el material, sino que el metal para separar las moléculas en los átomos de carbono. Entonces, este proceso en sí genera qué tan costoso es, porque me imagino que no es tan fácil separar los procesos. Bueno, Sí, es costoso en términos energéticos, porque de hecho yo tengo que calentar el horno que les mostraba antes y lo tengo que calentar del orden de 1000 Celsius. Entonces, en términos de la energía que yo requiero, sí, es costoso. ¿Ya? También es más o menos costoso hacerlo a nivel de laboratorio, con la pureza de los gases que utilizamos y todo esto, pero en general, cuando uno escala, entonces ahí es cuando los costos disminuyen. ¿Ya? Es como un celular. Si ustedes trataran de hacer un celular en su casa, sería extremadamente caro, a lo mejor, si van a partir de cero, ya, de clase series. Pero hoy en día existen los celulares, y hay celulares que son muy baratos porque cuando tú escalas, entonces los costos disminuyen. Pero ya desde el punto de vista energético sí tiene un costo, ya, pensando en un caso. Después escalamos y ya sale a cuenta. ¿Ya? Sí podría vivir de vender grafeno. Energía solar, ya. Entonces hablamos de grafeno y usamos el grafeno para hablar del nanomundo y de cómo puedo explorar el nanomundo. Hay varias formas de ver este mundo tan chiquitito. Ahora hablemos un poco de la energía solar. Este es un mapa de la irradiancia solar que llega a la Tierra a las distintas partes, ¿ya? Y aquí está más o menos la escala. Entonces los lugares morados son los que llegan más alta irradiancia, del orden de 3400 hacia arriba, kilowatt hora metro cuadrado. Y tenemos lugares con mucha menos radiación solar, como los que están en color azul. Vean esto de acá, vean cuánta energía está llegando por metro cuadrado a la Tierra solo desde el punto de vista del Sol.
¿Ya? Toda esa energía nos está llegando. Y vean aquí, el norte de Chile, el potencial solar es increíble, ¿ya? Moradito, alta energía. Tanto así, que si tomamos 1% del desierto de Atacama, de todo el desierto de Atacama, solo el 1%, y lo cubrimos con paneles solares, podemos alimentar de energía eléctrica a todo Chile e incluso exportar a otros países de Latinoamérica. Con solo el 1% del desierto de Atacama. Ese es el potencial solar, ese es el potencial de energía limpia que tenemos en Chile. Y eso es lo que nos convoca en gran parte. ¿Cómo funciona esto de la energía solar? Bueno, yo debo decir que hay varios tipos de energía solar. Yo voy a hablar de la energía solar fotovoltaica, que es la que aprendí cuando me metí en esto. La energía solar fotovoltaica básicamente es que yo tomo luz y la transformo en corriente eléctrica. Para eso, yo voy a tomar semiconductores. El silicio, por ejemplo, es un semiconductor. Existen los semiconductores tipo N y los semiconductores tipo P. Los semiconductores tipo N son los que yo le llamo electron friendly, ¿ya? Son los que básicamente transportan electrones, ¿ya? Cuando ustedes estaban en 120, aprendieron que a los electrones y le mostraban un metal y la corriente era transportada por electrones. Uy, perdón, alguien está muy emocionado con mi charla. Ya. Y la transportaban los electrones. ¿Ya? En los semiconductores tipo N pasa lo mismo. Lo que no les dijeron en 120 es que existen los semiconductores tipo P, donde quienes transportan la carga son los huecos. ¿Quiénes son los huecos? Bueno, ahí, esa partícula azulita que se ve ahí, ahí está mi par electrón hueco, que es básicamente mi átomo con su electrón. El electrón se va y queda el hueco en el átomo. Esos huecos son portadores de carga y transportan carga en los semiconductores tipo P. Entonces, yo tengo un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Lo que hace la luz es tomar el electrón que está muy cómodo, lo lleva a la banda de conducción, así que el electrón se va al semiconductor tipo N y el hueco se va al semiconductor tipo P. Entonces el electrón al N, el hueco al P, eso genera esta diferencia de potencial y después mi electrón se va a viajar por la red. Así funciona, súper en genérico, la energía solar fotovoltaica. Esto de aquí es lo que llamamos una celda solar. ¿Ya? Cuando ustedes van por la calle, por la carretera o en algunas casas, lo que ustedes ven son paneles solares. Los paneles solares están constituidos por varias celdas solares. Las celdas solares son entre 15 por 15 centímetros o 25 por 25 centímetros, depende del tipo de celda. Ya, pero básicamente lo que ustedes tienen es una celda y en el panel solar tienen varias celdas, que son varios silicios o distintos materiales. Silicio es lo que más se usa. Es muy frágil la celda, por lo tanto, lleva vidrio por arriba para protegerla. Pero la celda es dura, el vidrio es duro, se hace un sándwich y se rompe todo. Así que entre medio yo pongo esto que se llama encapsulante, que es básicamente como una gomita transparente amortiguadora. Entonces mi panel solar tiene la celda, tiene el encapsulante y tiene los vidrios, básicamente. En la charla de hoy yo me voy a detener en la celda y en el vidrio. Pero les mencioné el encapsulante porque también hemos hecho trabajo respecto del encapsulante. Entonces, esto de la nanotecnología aplicada a la energía solar es porque, como yo les contaba, mi background es de nanotecnología y me encantó esto de la energía solar. Dije, bueno, habrá que aplicar nanotecnología a la energía solar.
Uno de los problemas de la energía solar es que los paneles fotovoltaicos se ensucian. Yo les contaba que el desierto de Atacama tiene un potencial de energía solar inmenso que podría alimentar a todo el país. Pero el desierto de Atacama también tiene mucha arena y muy poca agua. Por lo tanto, los paneles se ensucian y es muy caro limpiarlos. Hay poca agua y además, cuando uno tiene una planta solar, es así de grande. Imagínense una persona ahí limpiando panel por panel y con la poca agua que hay en el desierto. Entonces, esto de verdad que es un problema. Si el panel está sucio, no le llega luz. Si no le llega luz, no produce energía. Entonces, no nos sirve de nada tener paneles sucios. De hecho, fíjense cuando vean paneles solares, a mí siempre me pasa, no sé, por ejemplo, en ciertos servicios y qué sé yo, que hay paneles solares y están sucios. Y uno al tiro sabe que los tienen de adorno, porque sucio no sirve. Así que fíjense. Entonces, bueno, tenemos un problema, los paneles solares van sucios. Sí. Yo iba a preguntar, más que nada, por lo mismo de la sociedad, ¿qué tanto es un problema el óxido que se le genera ¿Qué cosa? el óxido? Ya, en el caso, como esto es vidrio, en general no se genera mucho óxido, salvo en las partes laterales que tiene el panel, aquí, en el marco. Uy, se fue lejos. Salvo en el marco, no se genera mucho óxido en el panel. Y de hecho, en el marco, el problema mayor tampoco es el óxido, sino que es donde más tierra se acumula. Ya. Ese es como el problema fundamental del marco. Ahora, yo tengo que decir que yo he estudiado en gran parte paneles solares en el desierto de Atacama. No sé si en lugares con más humedad o con más lluvia puede ser que se oxiden más. Sí, sí, yo soy del norte, entonces a mí me hablan de algo con metal y yo digo óxido. Óxido, Gracias, exactamente. chao. Puede ser que se oxide más, pero al menos de lo que yo he ido a ver al desierto de Atacama, ese no es el problema principal, es más la arena. Entonces nos pusimos a estudiar este problema de la arena desde la nanotecnología, obvio. Entonces fuimos a mirar los granitos de arena. Y esto es la microscopía electrónica que yo les contaba antes, que se la había mostrado para el grafeno, pero de granitos de arena. ¿Ya? Y aparte, el microscopio electrónico es súper cool porque nos puede decir los elementos que nosotros tenemos. ¿Ya? El microscopio electrónico funciona con electrones que inciden sobre la muestra y después ese electrón decae y genera un fotón. Nosotros detectamos ese fotón y ese fotón es específico de la transición que aquí ocurre. Por lo tanto, no, es específico de cada elemento. Así que aquí podemos ver los elementos que tiene nuestro granito de arena. ¿Ya? Tiene silicio, azufre, calcio, potasio, hierro y un puro granito. Aluminio, mucho oxígeno, siempre todo en el CEL tiene mucho oxígeno. Y níquel. ¿Ya? Entonces, esto se lo muestro porque abordamos el problema estudiando los granitos, qué era lo que pasaba, qué tipo de granos se depositaban, etcétera, etcétera. Después dijimos, ok, entendemos más o menos el problema, conocemos los granos, ¿qué podemos hacer al respecto? Y obviamente la naturaleza siempre tiene la respuesta antes que nosotros, ¿ya? La solución, en este caso, existía mucho antes que el problema. Y hay científicos que se dieron cuenta que esta es la flor de loto. La flor de loto en algunas culturas denota pureza, porque nunca está sucia. ¿Y por qué nunca está sucia? Bueno, los científicos fueron a mirar y las hojas de loto tienen esta nanoestructura. Y esta nanoestructura genera que el agua forme estas gotas bien redonditas. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una superficie hidrofóbica, que no le gusta el agua y por lo tanto se generan estas gotas redonditas. Entonces nosotros dijimos, ok, si la flor de loto está siempre limpia, ¿por qué nuestros vidrios no van a poder estar siempre limpios? Así que vamos a hacer una superficie autolimpiante que cuando se ensucie y llegue nuestra gotita de agua,
la gotita escurra y arrastre la mano, que es lo que pasa en la flor. Ya, ok, vamos a hacer una superficie autolimpiante de vidrio. Yo no sé si ustedes han lavado los vasos en la casa y después los dejan que se sequen solos y quedan manchados. Ya, sí. Y después cuando uno tiene visita tiene que volver a lavar todos los vasos. Ya. ¿Por qué? Porque el vidrio es hidrofílico, ¿ya? Y por lo tanto se pega el agua, y se pega, ¿no? Entonces nosotros ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, en el laboratorio de al lado, el profesor Ricardo estaba estudiando unas películas de oro, capaz que eran las de cobre, pero tú sígueme. Unas películas de oro que él depositaba, unas nanopelículas, depositaba muy poquito oro y las calentaba. Y entonces él veía que si la calentaba a cierta temperatura, se formaba una estructura, y si las calentaba a otra temperatura, se formaba otra estructura. Entonces dije, esta es la manera. Vamos a hacer lo mismo que hace Ricardo. Y hicimos lo mismo. Depositamos una película de oro. Ya. Pero hablando sobre el material, de hacer material hidrofóbico, pero en el desierto y que no tiene mucha agua, ¿de dónde sacaría como las gotitas de agua para limpiarlo? Ahí. Buena pregunta. Martín tiene la respuesta. De la camanchaca. Exactamente. ¿Cierto? La camanchaca es humedad, básicamente es lo que aquí conocemos como la vaguada costera, que aparece en el desierto y de hecho tiene un rango de penetración como hasta de 100 kilómetros, entonces tú puedes estar bastante lejos del mar y igual te llega camanchaca. El problema de la camanchaca es que las gotitas son muy pequeñas, entonces la gracia de esta superficie hidrofóbica es que además debería juntar varias gotitas pequeñas y formar una gota suficientemente grande para que... Así que ahí está el agua. Buena pregunta, porque sin agua no hay existencia. Entonces, bueno, queríamos copiarlo del laboratorio del lado, así que hicimos nuestra película de oro sobre vidrio, la calentamos y se forma este patrón de oro. Aquí lo clarito es el oro y lo oscuro es el vidrio. Entonces, esto es muy bonito porque la película de oro pasa por este proceso que se llama de dewetting, donde empiezan a aglomerarse los átomos entre ellos y empiezan a formar esta isla. ¿Qué tiene que ver esto con una nanoestructura? No, no vamos a hacer vidrio con oro. Ya ahí sí que se nos dispara el precio de los paneles. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar este paper, lo hicieron con níquel, pero es que encontré tan bonito el esquema que yo no pude dibujar igual, así que se lo robé. Ya. Aquí está la película que ellos tienen de níquel, que nosotros tenemos de oro. Va al dewetting debido a la temperatura y después uno hace un proceso de etching de vidrio. Básicamente se come el vidrio con algún método químico, por ejemplo. Entonces nos comemos el vidrio, pero solo nos podemos comer la parte que no está cubierta. O sea, estas nanopartículas que quedan aquí funcionan como una máscara. Entonces nos comemos esta parte de aquí y después simplemente removemos el metal y nos queda nuestro vidrio nanoestructura. Después dijimos, ya, pero queremos una nanoestructura ordenada. Y resulta que los DVD tienen una nanoestructura de franjas súper ordenada. Así que también lo que estamos haciendo son estampas con el DVD para generar nanoestructura ordenada. Esto es la medición de ángulo de contacto, esto es una gota de agua, esto es el vidrio limpio, liso, y el ángulo de contacto es como del orden de 40 grados. En nuestro vidrio nanoestructurado logramos aumentar el ángulo de contacto al orden de 70 grados. Así en promedio, y bueno, y seguimos trabajando para mejorar la nanoestructura y aumentar aún más el ángulo de contacto. ¿Cuál es el ángulo ideal? Sobre 90. Pero vamos para allá. Sí, sobre 90 uno ya habla
propiamente de una superficie hidrofóbica. ¿En qué estamos ahora? Volvemos a estudiar el problema porque al final del día nos encanta estudiar, ¿ya? Todo lo que se pueda aprender de algo. Entonces volvemos a nuestro granito de arena, pero ahora tenemos nuestro granito de arena en la punta del AFM, o sea, el microscopio de fuerza atómica que tiene una punta súper chiquitita, micrométrica, le ponemos un granito de arena en vez de la punta y lo que queremos ver es la fuerza de adhesión entre el granito de arena y el vidrio. Y aquí lo que uno hace es tomar el granito, lo acerca, lo saca, lo acerca, lo saca, lo acerca, lo saca. Y va midiendo entonces la fuerza de interacción entre el granito y el vidrio. Y obtiene más o menos este gráfico de frecuencia, donde se ve que la fuerza de interacción es del orden de 115 nanonewton, más o menos. Sí. Y profe, ¿cómo va a ser para que la nanoestructura que haga no se rompa con los granitos de arena que van a llegar con el viento o que se empiece como a... Súper buena pregunta. De hecho, por ejemplo, en este momento no se usa vidrio nanoestructurado, se usan recubrimientos de nanopartículas para los vidrios, para que se mantengan limpios. De hecho, venden algunos para el auto, ¿ya? Sí, la gente venden unos nano no sé qué para mantener el parabrisas del auto limpio. Y sí funcionan con ellos. El problema de esos recubrimientos es que efectivamente es como una pintura o un esmalte de uña y se va removiendo. La gracia de nanoestructurar el vidrio es que esperamos que sea mucho más robusto que eso. Pero evidentemente hay que hacer las pruebas de corrosión. Pero como es el mismo vidrio el que está nanoestructurado, entonces debes aguantar. Ya, otro problema. Ya, porque nos encantan los problemas. Ahora vamos a la celda, que yo les había contado que íbamos a trabajar a nivel de celda. Ya, esta es la celda que yo les presenté, les dije un semiconductor tipo N, un semiconductor tipo P, y ¡tarán! Ya, esta es como las primeras celdas, ya, como del siglo pasado. Ya, ahora son mucho más complicadas. Pero igual tienen un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. ¿Ya? Lo que pasa es que tienen más capas, más cosas para hacerla más eficiente, disminuir pérdidas, etcétera, etcétera. Este tipo de celda en particular se llama celda de heteropuntura, porque combina silicio cristalino con silicio amorfo. Las celdas de heteropuntura tienen el silicio, o sea, el semiconductor, y además tiene esto que se llama TCO, que son unos conductores transparentes que son los encargados de sacar los electrones de aquí. Aquí se forma el par electrón hueco, pero alguien se tiene que llevar el electrón a alguna parte. El encargado de eso es este TCO, que es un conductor transparente, un óxido conductor transparente, ¿ya? Que toma el electrón de aquí y lo lleva hasta esta franja de plata, que ya la plata va a ser el último conductor. La plata son esas franjas blancas que ustedes ven en los paneles solares. Pero este TCO es súper importante. Este conductor transparente es el que va a llevar los electrones de aquí hasta acá. Y obviamente tiene que ser transparente, porque si no fuera transparente no llega la luz al semiconductor. En este momento, esta película óxida transparente, la que más se usa es una que se llama ITO, ¿ya? Que es óxido de indio y estaño. El indio es un material muy escaso y caro, ¿ya? Pero sobre todo escaso. Es tan escaso que estas celdas todavía no se pueden producir a grande nivel industrial porque hay muy poco indio, ¿ya? Y dado el crecimiento de la cantidad de celdas que queremos producir, el indio no nos va a alcanzar. Pero yo ya les conté que yo soy fanática del grafeno. Así que le vamos a poner grafeno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que lo que pongamos aquí sea un buen conductor eléctrico y sea transparente. Vamos a ver nuestro supergrafeno. Este es un gráfico de transmitancia,
vemos cuánta luz pasa a través del grafeno. Este de aquí es el hito, el conductor que se usa normalmente que yo les contaba. Entonces, vemos aquí cuánta luz pasa del hito y vemos que la transmitancia de nuestro grafeno es mayor que la del hito. O sea, nuestro grafeno es más transparente que el hito. Check. Después, aquí tenemos un gráfico para obtener la resistencia de nuestras muestras, que básicamente lo que uno hace es medir la corriente en función del voltaje. Esto es I sobre V, así que mientras mayor sea la pendiente, menor es la resistencia. Vemos que nuestro grafeno tiene menor resistencia que el hito. Así que nuestro grafeno es transparente y además es un buen conductor eléctrico. O sea, excelente candidato para reemplazar al hito. Sí. Me llamó la atención que la transmitancia sea tan pequeña, es 0,8%. El que está sobre vidrio. A lo mejor eso explica. Porque... ¿Gran parte de la luz se refleja entonces? Y es súper reflectivo el grafeno, sí. Sí, también. Es uno de los problemas que tiene, de hecho. Que transmite algo, pero refleja algo. Todas las celdas fotovoltaicas. Todas las celdas, de hecho, por eso las celdas no son planas, si uno las mira en el microscopio tienen unas pirámides para tratar de bajar un poco la reflexión. Por eso, el 80%, no hay 8%. Perdón, la escala está mal. Ya. Sí, no, gracias. Esta es la transmitancia de 0 a 1. Aclarado el punto, ¿no? Aclarado el punto, muchas gracias. Ya. Transmitancia de 0 a 1, sí. O sea, 80%. Entonces tenemos nuestro grafeno con una transmitancia mejor que la del hito, con una resistencia mejor que la del hito. Ahora vamos a estudiar celdas solares. Y estoy muy contenta de contarles que acabamos de implementar nuestro nuevo laboratorio para estudiar celdas solares. Y esto que ustedes ven aquí es lo que se conoce como un simulador solar. Acá adentro hay una lámpara que emite luz más o menos como el sol, ¿ya? De hecho, si ustedes prenden la lámpara y ponen la mano, van a sentir que están al sol. No lo hagan, se van a quemar con los rayos ultravioleta igual que estuvieran al sol. ¿Ya? Pero es un simulador solar y aquí están todas las conexiones eléctricas que nos permiten ver cómo está funcionando nuestra celda bajo la luz del sol, porque al final del día queremos ver si sale o no corriente eléctrica de la celda iluminada. Aquí voy a aprovechar de enseñar un poquito de celdas solares. Esto es una curva corriente-voltaje, la negra, de una celda solar. Aquí vemos cómo a medida que vamos aumentando el voltaje va cambiando la corriente en la celda. Y la azul es una curva de la potencia que se genera en nuestra celda, según el voltaje. Este de aquí es el punto de máxima potencia de la celda y es el que nos va a decir qué tan eficiente es nuestra celda. Nosotros conocemos la potencia que incide, la que estamos entregando, porque es nuestro sol de laboratorio. ¿Sí? Conocemos la potencia que incide en la celda. Acá nos entrega la potencia que genera la celda y por lo tanto podemos calcular la eficiencia de la celda. Además, ya metiéndonos más en la física de celdas solares, hay otros parámetros que son importantes, como la corriente de cortocircuito, que es lo que está pasando cuando yo tengo un voltaje cero. Y este parámetro es importante porque está relacionado con la luz que se absorbe en el semiconductor. Entonces, mientras más transparente sea esta película, más corriente voy a tener aquí. Acá tenemos el voltaje de circuito abierto, que nos indica cuál es el máximo voltaje que puede generar nuestra celda. Imagínense la celda solar como una pila, entonces nos va a dar los volts de nuestra pila, celda solar. Después, ya que hay otros parámetros, esta es la resistencia en serie, que nos va a decir qué tan resistivas son las distintas capas de nuestra celda en el plano, ¿ya? Nosotros queremos que sea lo menos resistiva posible, o sea, mientras mayor está pendiente, mejor. Y aquí está lo que se conoce como resistencia shunt, que nos dice si es que hay cortocircuito
cortocircuito entre las capas. Nosotros no queremos que haya cortocircuito entre las capas, queremos electrones para un lado, huecos para el otro, por lo tanto esta resistencia tiene que ser lo mayor posible. Bien. Entonces les enseñé cómo medir una celda solar. Lo que queremos es medir una celda solar con grafeno y esta es una historia que continuará porque ya tenemos la celda solar con grafeno, pero todavía no la hemos ido a medir al laboratorio. Así que básicamente les vine a contar una historia que está ocurriendo estos días. Sí. ¿El ETA actual de qué orden es? En las celdas de silicio comerciales es como del 20%, el silicio anda como por 25%, las de heteropuntura como 27%, pero hay nuevos tipos de celdas como las tándem que están en 40%. Es una locura, pero son celdas muy de laboratorio todavía. Sí. Entonces, volviendo a nuestra pregunta del comienzo, ¿qué es primero, la solución o el problema? Yo no les voy a dar la solución a la pregunta, pero sí me gusta mucho este círculo de comprender las cosas, de problematizar las cosas y de resolverlas y de que sea un círculo constante, ¿ya? Pero eso no es lo más importante de esta charla. Lo más importante de esta charla son los créditos. Esto no se hace solo, ¿ya? Yo no lo hice sola ni cercanamente. Este es el trabajo de muchas personas, profesores, postdocs, estudiantes de magíster, estudiantes de pregrado, la gente que ayuda en el laboratorio. Y además el trabajo de un grupo humano donde tratamos de que todos se sientan súper cómodos y acogidos. Y yo creo que ese es el principal mensaje. Trabajen de manera colaborativa y disfruten mucho del trabajo que están haciendo. Muchas gracias.